A lo largo del tiempo en la historia de la psicología se han elaborado una serie de teorías del desarrollo de los seres humanos. Teorías que van desde el constructo de la personalidad hasta el entendimiento del apartado cognitivo y conductual. El día de hoy, ya superando el tema del ciclo vital, mis estudiantes iniciarán en el laboratorio de aprendizaje una serie de exposiciones acerca de las etapas del desarrollo y su maravilloso viaje por toda la historia de la psicología. Y naturalmente pasaremos por la primera de las teorías que en cuanto a psicología se trata, se empezó a forjar desde la época victoriana. El enfoque psicodinámico nos muestra dos tipos de teorías. La teoría psicosocial de Erik Erikson y la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Mis estudiantes van a exponer cada una de estas teorías correspondientes al enfoque psicodinámico y adicionalmente, para facilitar todos los conceptos que se puedan ver en estas teorías del desarrollo, sugirieron dos actividades creativas hechas por ellos mismos o basados en otros juegos o videojuegos, ¿cierto? Tanto en juegos de mesa como videojuegos, pero contextualizándonos en estas dos teorías para una mejor comprensión de las mismas. A continuación, veremos sus trabajos, veremos sus explicaciones sobre el psicoanálisis y abordaremos mucho más adelante más trabajos y explicaciones creativas por parte de mis estudiantes absolutamente talentosos y preparados para mostrarle al mundo que la psicología, que la historia de la psicología tiene muchas cosas hermosas que exponerse hoy en día para comprender sus diferentes perspectivas dentro del crecimiento de las personas, dentro del crecimiento psicológico y físico de nosotros los seres humanos. Los dejo con sus trabajos creativos y esperamos que esta nueva sección de este canal, Laboratorio de Aprendizaje, les esté regalando a ustedes muchos conceptos básicos, muchos recuerdos de la universidad, muchos recuerdos de la historia de la psicología y, ¿por qué no?, que se estén actualizando conforme a esta parte de la historia de la psicología del desarrollo. Los dejo. Muy buenas tardes, mi nombre es Marilyn Carpio, estudiante de la Universidad de La Guajira en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en el programa de Psicología. Mi profesor es Juan David Camargo Reyes, de la asignatura de Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría psicosexual de Sigmund Freud y la teoría psicosocial de Erik Erikson. Empezando por la teoría psicosexual de Sigmund Freud, podemos decir que él creía en el desarrollo reactivo, así como en los cambios cualitativos que sucedían con el tiempo. Freud propuso que los seres humanos nacían con una serie de impulsos innatos, de sustento biológico, como por decir el hambre, el impulso sexual y la agresividad. Él consideraba que las personas tenían la motivación de satisfacer sus deseos y que gran parte del desarrollo implicaba aprender a hacerlo de maneras socialmente aceptables. Freud propuso que la personalidad estaba conformada por tres partes hipotéticas: el ello, el yo y el superyo. Él afirmó que los recién nacidos están gobernados por el ello, que opera según el principio del placer. Nos preguntamos, ¿qué es el principio del placer? Es el impulso para satisfacer de manera inmediata las necesidades o deseos de una persona, en este caso del recién nacido. Y que cuando se demoraba la gratificación o la satisfacción de este impulso, el lactante o el recién nacido empezaba a darse cuenta de que era un individuo en medio del mundo que lo rodea o en medio de nuestra sociedad. También podemos hablar de el yo, que representa la razón. Este se desarrolla de manera gradual durante el primer año de vida y opera según el principio de la realidad. El objetivo del yo es encontrar medios realistas de gratificar
al ello que sean aceptables para el superyo. Más claramente, podemos decir que el yo media entre los impulsos del ello y las demandas del superyo. Y esto se desarrolla durante los primeros 5 o 6 años de vida. Bueno, también podemos hablar del superyo, que es el que abarca la conciencia e incorpora en el sistema de valores del niño lo que la sociedad acepta o lo que la sociedad reprueba. Esto es muy importante, ya que si no se satisfacen estas normas en esta etapa, el niño se siente como culpable y se puede sentir ansioso. Además, Freud creía que las experiencias de la infancia moldeaban el funcionamiento posterior y ponía énfasis en que la infancia era como una precursora importante del comportamiento ya cuando la persona es adulta. Él propuso que la personalidad se forma a partir de conflictos infantiles inconscientes entre los impulsos innatos del ello y las necesidades de la vida civilizada. Estos conflictos ocurren en una secuencia invariable de 5 etapas de maduración del desarrollo de la teoría psicosexual, en las cuales el placer sensorial pasa de una zona del cuerpo a otra. Y en cada etapa cambia la fuente principal de gratificación o frustración. Adelante vamos a ver las etapas de la teoría psicosexual de Sigmund Freud, pero cabe aclarar que Freud pensaba que las primeras 3 etapas eran cruciales en el desarrollo de la personalidad. Afirmaba que si los niños reciben poca o demasiada gratificación, en cualquiera de estas 5 etapas que vamos a ver a continuación, corren el riesgo de sufrir una fijación o de quedarse en esa etapa. Y esto puede manifestarse en la personalidad del adulto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las 5 etapas de la teoría psicosexual de Freud. Y también en ciertas etapas les voy a mencionar algunas consecuencias que Freud creía que podía tener el estancamiento en esta etapa. En la primera etapa, que es la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta el año y medio, la principal fuente de placer del bebé son las actividades centradas en la boca, como el succionar y comer. Freud decía que los bebés cuyas necesidades no quedaron satisfechas durante esta etapa al crecer pueden morderse las uñas o fumar. En la segunda etapa, que es la etapa anal, que va desde el año y medio hasta los 3 años, el niño obtiene una gratificación sensorial del acto de retener y descargar las heces. La zona de gratificación en esta etapa es la región anal. Y el control del esfínteres es una actividad muy importante durante esto. Freud decía que una persona que en la niñez tuvo o padeció de un control del esfínteres demasiado riguroso, en su adultez puede ser alguien obsesivamente limpio o alguien sumamente desorganizado. En la etapa 3, que es la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años, ocurre un suceso clave en el desarrollo psicosexual. Los varones adquieren un apego sexual hacia la madre y las niñas hacia el padre. A esto Freud lo llamó el complejo de Electra y el complejo de Edipo. También ellos sienten un impulso agresivo contra el padre del mismo sexo, a quien considerarían un rival. En la etapa de latencia, que va desde los 6 años hasta los 11 años, es un periodo de relativa calma emocional e intelectual y de exploración social, por decirlo así. En esta etapa se redirigen las energías sexuales a otros proyectos como la escuela, las relaciones, los pasatiempos, los hobbies que tenga la persona. Y por último tendríamos la etapa 5, que es la etapa genital, que va desde los 11 años en adelante. Esta se podría decir que es una etapa de explosión sexual, ya que en esta existe un interés por satisfacer la necesidad sexual y los impulsos que estuvieron reprimidos durante la etapa de latencia emergen de nuevo. Y por último cabe mencionar que Freud hizo aportaciones históricas e inspiró a toda una generación de seguidores, algunos de los cuales han llevado la teoría psicoanalítica hacia nuevas direcciones. También cabe mencionar que algunas ideas de Freud hoy se consideran obsoletas o no pueden verificarse científicamente, ya que también hay muchos psicoanalistas que rechazan su enfoque limitado únicamente a los impulsos sexuales. Y bueno, para culminar esta teoría, que ha sido de verdad muy interesante, tenemos un juego para ver si de verdad la comprendimos o podemos aprender algo de esta teoría. Si recordamos, la teoría de Sigmund Freud está desarrollada por etapas, 5 etapas, yo se las mencioné.
Pero si nos damos cuenta, aquí en nuestro tablero solo tenemos el nombre o solo dice etapa en cada uno de nuestros cuadros. En esto consiste el juego. En mi mano tengo los nombres de las etapas: genital, latencia, fálica, oral, anal. Y en esta otra tengo unas cartas que básicamente tienen características de cada etapa. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo se juega? Aquí les voy a explicar. La primera parte del juego consiste en organizar cronológicamente o como está en la teoría de Sigmund Freud, las etapas. La etapa oral, la anal, la fálica, la de latencia, la genital. La persona que juegue debe organizarlas tal y como nos muestra la teoría de Sigmund Freud. Y lo segundo sería, cuando ya organices todas estas etapas, ponerle las características. Todas estas son características. Cabe mencionar, si no lo he dicho, que de cada etapa hay 3 características. Pues la persona que logre desarrollar bien el juego, algo que está desarrollado por mí, no es un juego de internet, no es nada de eso, va a tener un premio. Pero como aquí en este laboratorio no desmeritamos el trabajo de nadie, si usted logra desarrollar pues 2 etapas, tiene su premio. Si logra desarrollar 3, 4, 5, tiene su premio. Pero si no logra desarrollar nada, tiene una penitencia que debe cumplir. El objetivo del yo es encontrar medios realistas de gratificar al ello que sean aceptables para el super yo. Más claramente, podemos decir que el yo media entre los impulsos del ello y las demandas del super yo. Y esto se desarrolla durante los primeros 5 o 6 años de vida. Bueno, también podemos hablar del super yo, que es el que abarca la conciencia e incorpora en el sistema de valores del niño lo que la sociedad acepta o lo que la sociedad reprueba. Esto es muy importante, ya que si no se satisfacen estas normas en esta etapa, el niño se siente como culpable y se puede sentir ansioso. Además, Freud creía que las experiencias de la infancia moldeaban el funcionamiento posterior y ponía énfasis en que la infancia era como una precursora importante del comportamiento ya cuando la persona es adulta. Él propuso que la personalidad se forma a partir de conflictos infantiles inconscientes entre los impulsos innatos del ello y las necesidades de la vida civilizada. Estos conflictos ocurren en una secuencia invariable de 5 etapas de maduración del desarrollo de la teoría psicosexual, en las cuales el placer sensorial pasa de una zona del cuerpo a otra. Y en cada etapa cambia la fuente principal de gratificación o frustración. Adelante vamos a ver las etapas de la teoría psicosexual de Sigmund Freud, pero cabe aclarar que Freud pensaba que las primeras 3 etapas eran cruciales en el desarrollo de la personalidad. Afirmaba que si los niños reciben poca o demasiada gratificación, en cualquiera de estas 5 etapas que vamos a ver a continuación, corren el riesgo de sufrir una fijación o de quedarse en esa etapa. Y esto puede manifestarse en la personalidad del adulto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las 5 etapas de la teoría psicosexual de Freud. Y también en ciertas etapas les voy a mencionar algunas consecuencias que Freud creía que podía tener el estancamiento en esta etapa. En la primera etapa, que es la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta el año y medio, la principal fuente de placer del bebé son las actividades centradas en la boca, como el succionar y comer. Freud decía que los bebés cuyas necesidades no quedaron satisfechas durante esta etapa al crecer pueden morderse las uñas o fumar. En la segunda etapa, que es la etapa anal, que va desde el año y medio hasta los 3 años, el niño tiene una gratificación sensorial del acto de retener y descargar las heces. La zona de gratificación en esta etapa es la región anal. Y el control del esfínteres es una actividad muy importante durante esto. Freud decía que una persona que en la niñez tuvo o padeció de un control del esfínteres demasiado riguroso, en su adultez, puede ser alguien obsesivamente limpio o alguien sumamente desorganizado.
En la etapa 3, que es la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años, ocurre un suceso clave en el desarrollo psicosexual. Los varones adquieren un apego sexual hacia la madre y las niñas hacia el padre. A esto Freud lo llamó el complejo de Electra y el complejo de Edipo. También ellos sienten un impulso agresivo contra el padre del mismo sexo, a quien considerarían un rival. En la etapa de latencia, que va desde los 6 años hasta los 11 años, es un periodo de relativa calma emocional e intelectual y de exploración social, por decirlo así. En esta etapa se redirigen las energías sexuales a otros proyectos como la escuela, las relaciones, los pasatiempos, los hobbies que tenga la persona. Y por último tendríamos la etapa 5, que es la etapa genital, que va desde los 11 años en adelante. Esta se podría decir que es una etapa de explosión sexual, ya que en esta existe un interés por satisfacer la necesidad sexual y los impulsos que estuvieron reprimidos durante la etapa de latencia emergen de nuevo. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la teoría psicosocial de Erik Erikson. Erikson modificó y amplió la teoría freudiana al subrayar la influencia de la sociedad en el desarrollo de la personalidad, pero también fue un pionero que adoptó la perspectiva del ciclo vital. También es importante destacar que ambos proponen sus teorías por etapas. Recordemos que la teoría de Sigmund Freud tiene 5 etapas, como lo acabamos de ver. Esta teoría de Erik Erikson abarca 8 etapas del ciclo vital. Cada etapa comprende lo que Erikson llamó una crisis de personalidad, que es un gran tema psicosocial que es muy importante en el momento y que no dejará de serlo en alguna medida durante el resto de la vida. Estos temas deben resolverse satisfactoriamente para que haya un desarrollo sano. Cada etapa de esta teoría requiere que se equilibre en tendencia positiva y negativa para un desarrollo óptimo. La tendencia positiva debe predominar, pero también en algún grado debe haber o se necesita la tendencia negativa para el buen desarrollo de cada etapa. Ahora sí vamos a entrar a hablar lo que son las etapas de la teoría psicosocial de Erikson. Bueno, cabe mencionar que Erikson mencionó que el buen desarrollo de cada etapa es el desarrollo de una virtud. En la etapa 1, que es la etapa de la confianza versus desconfianza, que va desde el nacimiento hasta el año y medio, el bebé adquiere un sentido sobre si el mundo es un lugar bueno y seguro. En esta etapa, la virtud sería la esperanza. En la segunda etapa, que es la etapa de la autonomía versus la vergüenza y la duda, que va desde el año y medio hasta los 3 años, el niño alcanza un equilibrio de independencia y autosuficiencia sobre la vergüenza y la duda. En esta etapa, la virtud sería la voluntad. En la etapa número 3, que sería la iniciativa versus la culpa, que va desde los 3 a los 5 años, el niño gana iniciativa al ensayar nuevas actividades y no lo abruma la culpa. En la etapa número 4, que es de la laboriosidad versus inferioridad, que va desde los 5 años hasta los 13 años, el niño tiene que aprender habilidades culturales o enfrentar a sentimientos de incompetencia. En la etapa número 5, que es la etapa de la identidad versus la confusión de identidad, que va desde los 13 hasta los 21 años, los adolescentes tienen que definir el sentido del yo. Recordemos que el yo es quién soy. O experimentar confusión sobre sus papeles. En esta etapa, la virtud sería la fidelidad. En la etapa número 6, que es la etapa de intimidad versus aislamiento, que es desde los 21 hasta los 40 años, la persona trata de comprometerse con los demás. Si no lo consigue, puede sufrir aislamiento, ensimismamiento, y la virtud en esta etapa es el amor. La etapa 7, que es la etapa de la creatividad versus el estancamiento, que va desde los 40 hasta los 60 años, el adulto maduro se preocupa por establecer y guiar a la nueva generación, o experimenta un empobrecimiento personal. En esta etapa, la virtud es el interés por los demás. En la etapa número 8, que es la etapa de la integridad versus la desesperación, que va desde los 60 años en adelante, el adulto mayor acepta su propia vida y admite la muerte.
o bien se desespera por la imposibilidad de no poder volver a vivir la vida. En esta etapa la virtud sería la sabiduría. También les voy a mencionar algunas aportaciones o algunas anotaciones que tengo sobre lo que afirmaba Erikson. Erikson afirmaba que en la etapa de la infancia, que sería la de la confianza versus la desconfianza, las personas tienen que confiar en el mundo y en las personas que habitamos en él. Sin embargo, también creía que necesitaban una dosis razonable de desconfianza para protegerse de los peligros que hay en nuestro mundo. Él también creía que la resolución exitosa de cada crisis coloca a la persona en una posición particularmente favorable para abordar la crisis siguiente. Y esto es un proceso que ocurre de forma interactiva y a lo largo del ciclo vital. Un ejemplo de esto que él nos menciona sería el de un bebé que desarrolla con éxito el sentido de la confianza, que sería el de la primera etapa. Ya este bebé estaría bien preparado para desarrollar el sentido de la autonomía, que estaría en la segunda etapa de la infancia, ya que si siente que cuenta con el apoyo de otras personas, es más probable que el bebé o el niño intente desarrollar sus actitudes al saber que estas personas estarán ahí para ayudarlo en lo que necesite. Y pues por último también es importante mencionar que esta teoría resalta las influencias sociales y culturales en el desarrollo de la adolescencia. Bueno, y por último también quiero mencionar que toda la información que hemos visto aquí ha sido citada del libro Desarrollo Humano de Diana Papalia y Gabriela Martorell. Bueno, y por último, para terminar, para no alargarnos tanto, les quiero mostrar otro juego que hice basado en la teoría de Erik Erikson. Si recordamos, en la parte pasada del video también vimos el juego sobre la teoría de Sigmund Freud. Este juego es estilo parqué. Aquí tenemos nuestra salida, tenemos los números del 1 al 8 que corresponden a las 8 etapas de la teoría de Erikson. Tenemos aquí, dice penitencia, aquí dice tira de nuevo, aquí tenemos los números del 1 al 8 otra vez. ¿Cómo lo jugamos? Aquí tenemos nuestra ficha y aquí tenemos nuestro dado. Este dado tiene los números del 1 al 8. Entonces, supongamos que el participante está aquí, en la línea de salida. Él tira su dado y supongamos que le sale un 6. Él se va al número 6 y de esa etapa él tiene que explicar lo que él quiera, lo que él se acuerde. No sé de qué edad hasta qué edad es esa etapa, una característica o qué pasa si esa etapa no se desarrolla bien, cualquier cosa que él se acuerde de esa etapa. Esto es para reforzar nuestro entendimiento sobre la teoría de Erik Erikson y pues poder identificar cada una de las etapas que tiene. Aquí tenemos los números del 1 al 8. Si llegas aquí te toca una penitencia. Si llegas aquí tiras otra vez los números del 1 al 8 otra vez, y la persona que no logre explicar la etapa, recordemos que pues la puede explicar como él quiera, como él le parezca, como lo entendió, pero que la explique. La persona que no logre explicar la etapa va a tirar de nuevo, va a volver, y el número que le toque, pues esa etapa es la que tiene que explicar, si se le hace más sencilla, más fácil, y pues en eso consistiría nuestro juego sobre la teoría de Erik Erikson. Bueno, y para culminar el video quiero darle las gracias al profesor Juan Camargo Reyes, y pues espero que este video haya sido muy provechoso y que los juegos hayan sido de su agrado. Buenas, mi nombre es Jessica Juliet Dita Hernández. Soy estudiante de la Universidad de La Guajira del programa de psicología. Mi docente se llama Juan David Camargo. Hoy les vengo a presentar un juego de mesa
acerca de la teoría psicosocial y la teoría de Sigmund Freud, o sea, la teoría psicosexual. Como en todo juego, hay unas reglas o pautas que se deben seguir para el buen desarrollo del mismo. En este juego encontraremos 6. La primera es tirar los dados e ir avanzando según corresponde en el tablero. La segunda es responder a la pregunta que encuentres en la casilla que caigas. La tercera es, de no responder las preguntas, hay que retroceder una casilla. La cuarta consiste en unas preguntas que vas a encontrar en algunas casillas. En esta deberás responder las preguntas que encuentres. Si las respondes correctamente podrás subir por la escalera, de no hacerlo deberás retroceder una casilla. La quinta dice que si encuentras una serpiente deberás deslizarte y bajar a la casilla a la que su cabeza apunta. Y la sexta es, el primero en llegar a la meta ganará. Recordemos siempre que todos estos juegos están impulsados para la diversión y el aprendizaje teórico de la teoría psicosocial de Erik Erikson. En el siguiente juego, Serpientes y Escalera, consta de 3 fichas, aunque lo pueden jugar más jugadores, un dado y un tablero, en el cual encontraremos, como expliqué anteriormente, unas escaleras y unas serpientes y una serie de preguntas. ¿Cómo se juega? Los participantes deben agarrar el dado y tirarlo y avanzar según el número que salga en el dado. Por ejemplo, el número 1 avanza amarillo. 1 tiene una pregunta. ¿Qué es la teoría psicosocial? El integrante que tire el 1 y caiga en esa casilla deberá responder a la pregunta que allí aparece. En dicho caso, que haya tirado 3, haya caído 5, su posición es acá, deberá responder primero cuál es el autor de la teoría psicosocial para poder subir por las escaleras a la casilla 20. Cuando encontramos, como mencioné en la explicación anterior, una casilla donde encontramos la punta de la serpiente, independientemente esté la pregunta, debemos deslizarnos. Recordemos que en este juego ganará el primero que sea capaz de responder las preguntas por las que atraviese y llegar a la meta. Es muy importante para este juego tener conocimiento acerca de la teoría psicosocial de Erik Erikson. Teoría psicosexual de Sigmund Freud. Este juego tiene por nombre El Tesoro del Pirata. Tiene 4 reglas principales. La primera es tirar los dados y avanzar según el número indicado. 2. Si aterrizaste en una casilla con el número rojo, se te realizará una pregunta. Si contestas mal al inicio, deberás regresar. Tercero, si aterrizas en una casilla azul, el turno perderás. Cuarto, el juego finaliza cuando un jugador alcanza el tesoro. Diviértete. El juego del Tesoro del Pirata. En este encontrarás un tablero con un camino que te guía al tesoro. Encontrarás también una serie de fichas con las preguntas relacionadas a cada número si caes en la casilla roja. Recuerda que si caes en la casilla azul, el turno perderás. Iniciamos este juego con un dado y 3 integrantes. ¿Cómo se juega? Cada integrante deberá tirar el dado y avanzar según el número que corresponda. El jugador rojo cayó 5, avanzará con su ficha hasta el número 5. Se salvó de llegar a la pregunta 6 y a la pregunta 7. Por ejemplo, ahora sigue el jugador amarillo, 6. Llegó al 6, pero como el turno perdió, le tocó regresarse a la casilla en la que se encontraba. En este juego encontraremos preguntas como: ¿en qué etapa de la teoría psicosexual de Freud los deseos sexuales son reprimidos? Cada integrante, cuando cae en una casilla roja, deberá agarrar una carta y responder a dicha pregunta. El juego finalizará cuando uno de los integrantes logre alcanzar el tesoro.
Buenos días, mi nombre es Joseph Isaías Berzo Ortiz, estudiante de la Universidad de La Guajira bajo la tutoría del profesor Juan David Camargo Reyes en el área de psicología. El día de hoy se les va a hablar sobre la teoría psicosexual y la teoría psicosocial. Ambas teorías han sido plasmadas en un juego bastante rápido, sencillo y divertido, en el cual va a haber evidentemente algo fiel a lo que viene siendo cada teoría. Comencemos con el primer juego, que consiste en la teoría psicosexual de Sigmund Freud. En esta hay 5 etapas. La primera es la etapa oral, que es del nacimiento hasta el primer año, en el cual va a haber procesos fisiológicos correspondientes a la alimentación, y es cuando el bebé comenzará a succionar los pechos de su madre. En la etapa anal, que es del primer año hasta el tercero, se va a relacionar más con el control y retención de heces fecales, así también como el control de su esfínter. En la etapa fálica, de los 3 hasta los 6 años, comienza a haber un interés por los genitales, donde el niño va a relacionarse más con alguien de su mismo sexo. Por ejemplo, un niño va a relacionarse más con su padre y una niña va a relacionarse más con su madre. Esto se da porque va a haber una identificación de su sexo con otro de su mismo sexo. En la etapa de latencia, que es de los 6 a los 11 años, aquí ya desaparecen los impulsos sexuales y también las preocupaciones sexuales se desactivan por completo, o puede que no tengan una gran importancia. En la etapa genital, que es de los 11 años hasta la adultez, vuelve a surgir estos deseos sexuales, pero de una forma extremadamente alta. A partir de la pubertad comienza a haber también un montón de cambios biológicos, y también va a haber una resurrección de la etapa fálica, pero también extremadamente alta. Bueno, el juego que yo he creado es uno bastante sencillo, en el cual consistirá en que va a haber 2 jugadores y un lector. Una de estas pilas va a ser para el lector y la otra para los jugadores. ¿En qué consiste exactamente? Cada una de estas cartas tiene cosas escritas sobre la teoría psicosexual. Y en lo que consiste el juego es que al momento de que el lector lea una de estas cartas, los jugadores inmediatamente van a buscar algo que esté relacionado con dicha carta. Por ejemplo, esta carta que dice Sigmund Freud, si el lector la lee y dice Sigmund Freud, inmediatamente los jugadores sabrán que va a ser la teoría psicosexual, y el primer jugador que agarre la carta es el que consigue el punto. Evidentemente, el ganador será el que tenga más puntos. Siguiendo a este juego, que sería, ya no va a haber tantas preguntas sobre la teoría en sí, sino que va a ser más como dinámico y un poquito divertido. Esta consiste en la teoría psicosocial, en la cual estudia mayormente la personalidad, y se dice que va a haber una dominancia de un sentimiento en cada etapa. ¿Cómo así? Pues bueno, aquí hay 8 etapas, en las cuales la primera es la etapa de confianza y desconfianza. Lo que yo mencioné antes se debe a que al momento de terminar esta etapa va a determinar la personalidad del niño dependiendo de qué sentimiento dominó más, si la confianza o la desconfianza. Bueno, esta etapa es de 0 a 18 años y es cuando se crean vínculos afectivos que desarrollan la confianza del niño. En la etapa de la autoestima, la vergüenza y la duda es de los 18 meses hasta los 3 años y es cuando el niño comienza a explorar el mundo. En la etapa de la iniciativa contra la culpa, de los 3 a los 5 años, el niño comienza a desarrollar su creatividad y manipula el entorno y también lo comprende. En la etapa de laboriosidad,
Contra la inferioridad, de los 5 a 13 años es cuando el niño inicia una vida social y tiene conciencia ya de las cosas que hace. En la etapa de la búsqueda, contra la difusión de identidad, el muchacho ya busca su propia identidad y también comienza a ser consciente cómo lo ven las otras personas. En la etapa de la identidad contra el aislamiento, que es de los 21 a los 40 años, se busca estar cerca de otras personas de la misma edad y se logra llegar a tener una intimidad con los semejantes. En la etapa de la generatividad contra el estancamiento, de los 40 a 60 años, es cuando comienza a surgir preocupaciones por hijos y nietos, la herencia, y se busca más ser productivo en vista hacia el retiro. Y por último, la etapa de la desesperación. Aquí ya se espera envejecer hasta la muerte. Evidentemente es de los 60 años en adelante y comienza a haber una reflexión profunda sobre las cosas que pasaron en el pasado. Bueno, en este juego lo que va a suceder es que es como si fuera un parchís, pero va a haber varias etapas. Aquí se puede ver que la primera es confianza contra desconfianza, vergüenza contra duda, iniciativa contra culpa, y así sucesivamente hasta llegar al final. Van a haber unas cartas las cuales van a ser robadas cada 2 rondas por cada jugador. Y cada carta tiene efectos especiales. Por ejemplo, acá dice elimina un efecto negativo, duplica un efecto positivo. ¿Qué es todo esto? Pues que al momento de que una ficha pase una de estas etapas, va a tener un efecto extra dependiendo de la suerte del jugador. Porque al momento de llegar aquí, el jugador se detiene y tiene que tirar el dado nuevamente. Si sale par, va a ganar la confianza. Si sale impar, va a ganar la desconfianza. Va a haber un efecto positivo y uno negativo para cada sentimiento. Por ejemplo, si llega a ganar la confianza en la primera etapa, va a haber una suma en el dado adquirido, en el número del dado adquirido. ¿Cómo así? Que si el jugador saca un 5, ese 5 pasa a ser un 6, lo que le va a dar una ventaja al momento de llegar al final. Si llega a ganar la desconfianza, resta 1 al número adquirido en el dado. Pues sucede lo contrario, si saca un 5, eso va a bajar a 4. Y así sucesivamente con cada una de las etapas. Como en esta teoría va a dominar un sentimiento sobre otro, y dependiendo de qué sentimiento domine, va a ser algo positivo o algo negativo. Eso yo lo quise plasmar en este juego en el cual va a combinar la suerte, la estrategia también, porque va a haber diferentes efectos. Por ejemplo, autonomía, cada punto recibido se suma en 1. Vergüenza y duda, se tira el dado y si sale par, suma 1 a los puntos recibidos. Si sale impar, no obtienes ningún beneficio. Y así va a ser con todas y cada una de las etapas, las cuales aquí están los efectos. Muchas gracias.